Un triángulo grande que incluye uno pequeño, un corazón que duplica la forma o una mariposa con alas de diferentes colores son algunos de los elementos que la simbología pedófila usa en la red. Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas, Licenciatura en Psicología Clínica, Comunicación y Lenguaje Paralelo 002, Semestre Primero. Somos el Grupo 7, integrado por Mogollón Claudio, Jessica Merari, Ortega Hurtado Kevin Josué, Pascual Cárdenas Emily Samantha, Torres Fernández Iscardi Belén, Vargas Esteves Fernanda Micaela. Tema: influencia de la pedofilia en la imagen social. Deseos perversos de la pedofilia. La pedofilia es un trastorno psiquiátrico en el cual el afectado siente excitación o placer a través de actividades fantasías sexuales con niños y jóvenes, algunos del sexo contrario al pedófilo o del mismo género, con frecuencia entre 8 y 12 años. En estas acciones delictivas interviene el libre albedrío, que diferencia al ser humano de las demás especies que residen en la Tierra. Cada individuo posee la aptitud y la actitud de elegir qué camino tomar ante una encrucijada, es decir, tiene la facilidad de decidir, actuar y hacer. La pedofilia desde el punto de vista psicológico. Sigmund Freud, precursor de la corriente psicoanalista en la psicología, describe a la pedofilia como una patología que consiste en un cruce entre los factores hereditarios, que pueden entenderse a manera de constitucionales, y las experiencias infantiles. En otras palabras, esta perversión tiene sus orígenes en una combinación del material genético hereditario con una infancia traumática, donde el individuo fue abusado sexualmente y en la adultez se siente identificado con el rol de abusador, llegando a recrear situaciones similares a las que fue víctima, con la diferencia de que ahora él es quien somete, controla y humilla, con la intención de enmendar la angustia que lo aflige por el trauma. La pedofilia es una forma de parafilia. La pedofilia es un tipo de parafilia. Parafilia es un trastorno que consiste en un comportamiento sexual donde el placer y el orgasmo van mucho más allá de las relaciones sexuales, en la que hay una atracción sexual intensa, inminente, recurrente por los infantes, existiendo casi exclusivamente lujuria y excitaciones incontrolables por los menores de 13 años. La mayoría de parafilias ocurren en hombres, excepto el masoquismo, ya que existen varios tipos, como exhibicionismo, voyerismo, fetichismo, travestismo, sadismo, pedofilia, entre otros. Adicionalmente, como ocasiona daño a terceros, se considera un trastorno que consiste en la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio. La pedofilia es una orientación sexual. La pedofilia es un trastorno con el que algunos individuos nacen, esencialmente no cambia a lo largo del tiempo y es central para la orientación sexual. Existen comportamientos sexuales que no benefician ni a quienes los llevan a cabo ni a la sociedad que los contempla. Por otro lado, las personas son iguales independientemente de las tendencias o gustos que tienen. No obstante, si una persona posee un hogar disfuncional, su comportamiento puede presentar distorsiones, más aún cuando su desarrollo ha sido objeto de algún tipo de abuso físico, psicológico o de condición sexual. El individuo manifiesta gusto y fascinación por dicha orientación. La explotación sexual infantil y familiar consiste en la mercantilización del infante. Por otra parte, los menores, al ser engañados y raptados, son llevados a disposición de los pedófilos, que se encuentran dispuestos a utilizar a los pequeños mediante el erotismo. Y también, como los jóvenes, caen por medio de las redes sociales. Sin embargo, dentro del núcleo familiar, los niños y adolescentes son abusados por su entorno más cercano y amenazados. La familia no acoge la credibilidad del menor y lo culpabiliza de todo el ataque sufrido, ya que el abusador es un pariente respetable y fiable. Por consiguiente, manifiesta problemas postraumáticos y conducta sexualizada. Trae consigo ansiedad, depresión y retraimiento. Estos casos se vieron frecuentemente durante la pandemia del COVID-19. La pedofilia en las redes sociales. Las fotografías de menores publicadas en perfiles familiares, generalmente inofensivas, suelen ser robadas y son subidas en un contexto sexual a plataformas dudosas, donde los pedófilos describen a detalle de qué modo abusarían sexualmente al infante.
De la misma manera, en la plataforma de YouTube se suele utilizar adjetivos sexualizados, como las palabras sexy, caliente y tierno, en imágenes cotidianas de niños que son puestos en estos términos. Además, los agresores pueden identificarlos por informaciones contextuales brindadas por redes y eventualmente hablarles. Un ejemplo sería que de fondo de las fotos que son subidas a estas redes salen las casas, los barrios en los que viven o simplemente el entorno social en el que se rodea. También utilización de las tecnologías actuales como softwares son las que son utilizadas por este tipo de personas, ya que al poner una fotografía del menor con este software se podrá ver cómo este niño va a ser en su forma adulta. En conclusión, la principal particularidad de la pedofilia consiste en la presencia de conductas fantasiosas intensas que suelen ser recurrentes e implica la actividad sexual entre un adulto y un niño o adolescente. Su origen es una combinación entre factores hereditarios y una infancia traumática provocada por abusos sexuales. Ese trastorno es una parafilia, por ello nadie es culpable de su inclinación sexual, pero sí es responsable de sus actos. Los pedófilos consiguen contactar a sus víctimas por medio de las redes sociales. En algunos casos pueden ser familiares del agresor y en otros son menores contactados mediante el engaño y el rapto. Por esta razón, los infantes que fueron sometidos a estos hechos traumáticos padecen de ansiedad, depresión y retraimiento, y siendo en un futuro propensos a identificarse como los nuevos agresores, tal y como sucedió en la pandemia del COVID-19.